Cada primavera, millones de hombres gastan $40 en un frasco de polvo para aumentar su testosterona. La etiqueta promete vitalidad, fuerza y equilibrio hormonal. El ingrediente es el polen de pino. Contiene testosterona bioidéntica, exactamente la misma molécula que produce tu cuerpo, y crece gratis en cada pino de Norteamérica. Ese polvo amarillo que cubre tu coche en abril, ese es tu suplemento. Durante 2000 años, los emperadores chinos lo consumían antes de la batalla. Los atletas lo tomaban antes de competir. Los monjes le atribuían la extensión de sus vidas más allá de los 100 años. Luego, la industria de los suplementos descubrió que podían recolectarlo, procesarlo y vendértelo con un margen del 3000%. Esta es la historia de cómo un remedio gratuito se convirtió en un frasco de $40 y por qué nunca se suponía que supieras cómo recolectarlo tú mismo. Durante 2000 años, los emperadores chinos guardaron el secreto del polen de pino. Lo llamaban Sanhua Fen, el polvo de la longevidad. No era folclore, era medicina oficial. Los médicos imperiales documentaron sus efectos: mayor resistencia, recuperación más rápida de lesiones, aumento de la libido. Lo que describían en el lenguaje de la medicina antigua era la testosterona. Pero no tenían forma de medirla. Solo sabían que funcionaba. Cada primavera, cuando los bosques de pinos liberaban su polen, se enviaban trabajadores a recolectarlo. Sacudían las ramas sobre telas de seda. El polvo amarillo caía como nieve dorada. Se secaba, se almacenaba y se reservaba para la clase gobernante. Los soldados lo recibían antes de largas marchas. Los luchadores lo consumían antes de los combates. No era un suplemento, era un recurso estratégico, porque quien controlaba la vitalidad controlaba el poder. Y el polen de pino proporcionaba vitalidad como nada más podía hacerlo. Pero hay algo que no sabían. Esa vitalidad era bioquímica. El polen de pino no es solo polen. Es un sistema de entrega de hormonas diseñado por la naturaleza. El registro comienza en 1578. Li Shichen, el farmacólogo más famoso de la historia china, publicó el Compendio de Materia Médica, una enciclopedia de 52 volúmenes que documentaba todas las sustancias medicinales conocidas en la China de la dinastía Ming. El polen de pino estaba allí. Escribió que beneficiaba al qi, eliminaba la humedad y detenía el sangrado. Estas descripciones suenan místicas hoy, pero traducidas a la bioquímica se vuelven concretas. Aumentar el qi significa aumentar la producción de energía. Eliminar la humedad significa reducir la inflamación. Detener el sangrado significa mejorar los factores de coagulación. Todos estos efectos son consistentes con niveles elevados de andrógenos. Pero fue más allá. Documentó que los monjes taoístas, que vivían en montañas rodeadas de pinos, consumían regularmente polen de pino y vivían más que nadie en China. Algunos, según se decía, alcanzaban los 120 años. La ciencia moderna lo llamaría anecdótico, pero en 1578 China lo consideraba evidencia y los emperadores escuchaban. Durante los siguientes 300 años, el polen de pino siguió siendo una pieza clave de las prácticas de longevidad en China. Luego llegó Occidente, sin entender lo que tenía delante. Cuando los botánicos europeos encontraron la medicina china en el siglo XVIII, la descartaron como superstición. Veían hierbas y polvos y no podían concebir que las plantas contuvieran compuestos bioquímicamente activos. Pasaría otro siglo
antes de que se descubrieran alcaloides, terpenos y esteroides en las plantas. Pero incluso entonces buscaban fármacos, no hormonas. Así que cuando los médicos chinos explicaban que el polen de pino aumentaba la vitalidad masculina, los occidentales asumían que era placebo. Estaban equivocados. En 1936, un químico alemán llamado Adolf Butenandt ganó el premio Nobel por aislar la testosterona a partir de tejido animal. Fue la primera vez que la ciencia demostró que una sola molécula podía controlar las características masculinas. De repente, la industria farmacéutica vio una oportunidad. Si podían sintetizar testosterona, podían patentarla, controlarla y cobrar lo que quisieran. Para 1950, la testosterona sintética se recetaba a millones de hombres. Nadie pensó en comprobar si las plantas ya la producían, pero sí lo hacían. Los pinos llevan más de 100 millones de años sintetizando testosterona, porque las plantas también necesitan hormonas. En 2012, investigadores de la Universidad de Qingdao publicaron un estudio que debería haber cambiado todo. Analizaron el contenido hormonal del polen de pino y encontraron algo notable. Contenía testosterona real, no un precursor ni un compuesto similar. También contenía DHEA, androstenediona y otros andrógenos. No era una sola hormona, sino un perfil completo. Probaron el polen en ratones. Tras 4 semanas, mostraron niveles más altos de testosterona, mayor masa muscular y comportamiento sexual mejorado. Los resultados se publicaron en una revista revisada por pares. No eran afirmaciones de medicina tradicional. Era ciencia moderna confirmando lo que China sabía desde hacía 2 milenios. Pero la pregunta importante no se hizo. Si esto crece gratis, ¿por qué alguien paga por ello? La respuesta no tiene que ver con la ciencia, sino con el control. Para 2015, la industria de los suplementos descubrió el polen de pino y empezó a venderlo por Internet. Lo presentaron como sabiduría antigua respaldada por ciencia moderna y cobraban $40 por un suministro mensual. Además, introdujeron una nueva idea, que el polen recolectado de forma silvestre era inferior. Afirmaban que las paredes celulares eran demasiado duras para digerirlas y que necesitabas polen con pared celular rota, procesado industrialmente. Esto sonaba científico y justificaba el precio. Pero los estudios muestran que las diferencias de absorción son mínimas. El sistema digestivo humano puede descomponer el polen. Abejas, aves y humanos lo han hecho durante milenios. Sin embargo, esta narrativa creó una barrera psicológica. La gente creyó que no podía recolectarlo por sí misma. Cada abril y mayo, los pinos de Norteamérica liberan miles de millones de kilos de polen. Cubre coches, porches y charcos. La gente se queja, lo limpia y no sabe que está tirando medicina. Ese polvo amarillo es el mismo que se vende por $40 el frasco. Recolectarlo es simple. En un día seco de finales de abril, sacudes las ramas y recoges el polen en una bolsa. Puedes obtener medio kilo en 30 minutos gratis. Lo secas, lo guardas y tomas una cucharadita al día. No hay leyes que lo prohíban. La supresión ocurre por ignorancia. En Occidente nunca hubo tradición de recolectarlo. Así que la industria controló la narrativa desde el principio. Mientras tanto, en China, las familias rurales siguen recolectándolo y vendiéndolo en mercados por unos $5 el kilo. Al exportarse a Occidente, el precio se multiplica por 8.
Ese margen es puro beneficio. El polvo amarillo que cubre tu coche no es solo reproducción vegetal, es un concentrado hormonal. Cada grano contiene la información necesaria para crear un nuevo árbol, incluyendo hormonas de crecimiento y testosterona. Cuando lo inhalas, pequeñas cantidades entran en tu sistema. No suficientes para efectos visibles, pero suficientes para provocar reacciones en personas sensibles. El punto es que esta sustancia es bioquímicamente activa. No es polvo inerte, es medicina y está en todas partes. 65 millones de acres de bosque de pinos cubren Estados Unidos. Cada primavera liberan polen. Millones de acres de testosterona gratuita que has sido condicionado a ver como una molestia. La industria te dirá que el polen silvestre puede estar contaminado o que no sabes qué especie recoges. Es posible, pero también se aplica a su producto. Proviene de los mismos árboles. La diferencia es la etiqueta. Esa etiqueta cuesta $35. El procesamiento y control de calidad añaden quizá $2. El resto es margen. Y el argumento de la contaminación es absurdo. Si fuera peligroso, el ecosistema colapsaría. Aves, insectos y mamíferos lo consumen constantemente. Sí hay diferencias entre especies, pero son pequeñas. Y la potencia varía, pero también en los productos comerciales. La realidad es que compras sin saber si el lote es bueno. Si esto te aporta algo, suscríbete y activa la campana. Cada me gusta y cada compartido ayuda a preservar conocimientos que intentaron ocultar. El polvo amarillo sigue cayendo, los árboles siguen produciendo. Y el conocimiento, que estuvo a punto de perderse, está regresando. Algunas medicinas son demasiado gratuitas para venderse. Algunos poderes son demasiado simples para controlarse. Y algunas verdades han estado a la vista durante 2000 años.